Dios les bendiga, hermanos y hermanas. No puedo esperar a la Santa Cena para decirles que la operación que se le hizo el viernes a nuestra hermana Neida Córdoba de Pérez fue un absoluto éxito para la gloria de Dios. Hemos estado en conversaciones con ellos durante todos estos días. La última de esas conversaciones ocurrió anoche, ya eso de las 9:30 de la noche. Estuvimos hablando con la hija que estaba allí con Neida en el cuarto cuidándola. Y en eso Neida despertó y preguntó con quién ella estaba hablando y le dijo con el pastor y le dijo, pónmelo al teléfono que lo quiero escuchar. Y Neida, Pepe y la familia están infinitamente agradecidos del acompañamiento y del respaldo que han recibido de la iglesia durante este proceso y me pidieron una y otra vez que así se los dejara saber. La oración de esta iglesia participó de ese milagro y bendecimos a Dios por eso. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, otra vez, al capítulo 2, y vamos a leer dos porciones del discurso de Pedro que se registra en ese capítulo. No se asusten, no lo vamos a leer, no vamos a leer todo el discurso de Pedro. Vamos a leer dos segmentos. Vamos a leer del 14 en adelante, hay algunos versos y luego vamos a ir al final de esa alocución del apóstol. Hechos 2 del 14 en adelante, me van siguiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atiendan bien la lectura, hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es decir, que apenas son las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y por ahí continúa. Quiero que vayan conmigo, por favor, al verso número 36, si son tan amables, de ese mismo capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Escuchen bien. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Solicito de ti tu auxilio, Dios de la vida, para que las palabras que van a salir de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón, sean para la gloria de tu nombre y para bendición, aprendizaje y formación de quienes estamos en este recinto, que es casa tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La motivación original, está encendido el cano hoy. La motivación original que tuvo Pedro para dar este gran discurso, para pronunciar este gran sermón, fíjense que se origina en el hecho de aclarar la interpretación que muchas o que algunas de las personas que estaban allí presentes le habían dado al evento que estaba ocurriendo. Ese entonces significa que cuando Pedro escuchó que lo que se estaba diciendo era que lo que allí estaba ocurriendo respondía a un ataque de borrachera de los que estaban allí, hubo un resorte en Pedro que lo levantó para aclarar de qué se trataba. Y hace 2 domingos decíamos e intentábamos comunicarle a la iglesia presente en esa mañana que allí había gente, un número indeterminado de personas, que estando presentes no entendieron lo que estaba pasando. Que allí se encontraba como parte de aquella multitud un número indeterminado de personas, muchas personas, que estando allí y siendo testigos presenciales, testigos de primera mano, de lo que frente a sus ojos ocurría, no entendieron el milagro de lo que allí estaba ocurriendo. No pudieron disfrutar el acto de Dios que se daba en aquel lugar. Y ese mismo domingo, para darle seguimiento a lo que queremos decir hoy, una segunda cosa que tratábamos de decir, aunque en orden al revés, ¿verdad? Lo primero que dije es lo que voy a decir ahora y lo segundo es lo que acabo de decir. Una segunda cosa es que se dice que todos los que estaban reunidos en aquel lugar, refiriéndose a los discípulos más cercanos y a un círculo más amplio en el que habían otros hombres y otras mujeres, todos ellos
comenzaron a hablar en las lenguas que la gente que estaba allí presente podía entender. Y eso da el pie con toda contundencia para afirmar un asunto que para mí sigue siendo fundamental cada vez que se abra la boca para hablar algo con seriedad acerca del Espíritu Santo. Y es que el texto bíblico deja claramente establecido que no fue un regalo de Dios para unos privilegiados ni para unos pocos, sino que toda la comunidad, en este caso de los creyentes que estaban allí reunidos y que antes era la comunidad de los escondidos, de los que estaban tras las puertas, llenos de temor por lo que había pasado, ahora el Espíritu los convertía en la comunidad de testigos. Alabado sea por eso el nombre del Señor. A nosotros, a ustedes y a mí, Dios nos ha constituido en una comunidad de testigos. La iglesia es una comunidad de testigos. Y Pedro, poniéndose en pie para, y me imagino yo que con algo de, conociendo el alegado carácter que se dibuja de Pedro en los evangelios, pues con algo también de un poco de coraje por ahí por el lado, se levanta para aclararle a la gente que esta gente no está borracha. Y hace algo magistral. Toma de la profecía de Joel, y cuando Pedro hace eso ahí, hermanos y hermanas, se levanta en uno una de esas cosas. Ustedes perdónenme que yo me reguste cuando diga estas cosas, pero es que para mí el texto bíblico, acercarme a él y tratar de entenderlo, eso que se hablaba en la clase bíblica ahorita, y que hay que meterse en esas profundidades para realmente que no nos pase por alto, que no nos pase como esta gente que estando allí no veían lo que estaba pasando. Pues a nosotros el texto puede estar de frente, pero no vemos lo que nos está diciendo. Ocurre una cosa maravillosa. Pedro comienza a recitar del profeta Joel. Y cuando uno ve lo que Pedro dice ahí, y uno sigue leyendo, en el libro de los Hechos, en uno se levanta uno de esos momentos que es que uno se regusta, porque uno ve al autor del libro de los Hechos haciendo con Pedro algo muy similar a lo que ocurrió con Jesús en el Evangelio de Lucas. Recuérdense que le dije hace unos domingos que el mismo autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos. Y yo mismo confieso, levanto las manos para confesar que yo no me había dado cuenta de esta belleza del texto. Porque así como en el tercer evangelio Jesús principia su ministerio público en una sinagoga, ¿leyendo qué? Leyendo en el rollo. ¿Y a quién lee? A un profeta. Porque lo que él leía de aquel profeta, al cual el Evangelio de Lucas maravillosamente, como discutía el reverendo Gerardo Cintrón en la clase de ese día allá atrás de Lucas 4, Jesús le hizo un trabajo editorial importante. Importante, que hay que tenerlo en cuenta, porque Jesús no lo recita todo. Jesús recita de ese texto lo que va a definir su carácter. Y hay otras cosas que las deja fuera, y las deja fuera intencionalmente. Vaya a leer para que sepa de lo que le estoy hablando. Aquí Pedro lee, ¿qué cosa lee Pedro? Lo que va a ser el retrato del carácter. Lo que va a marcar la pauta de la acción de ese Espíritu Santo que ya se ha manifestado ahí. Y cuáles van a ser las consecuencias y los frutos, y cómo esos frutos
de lo que el Espíritu está haciendo se van a manifestar en esta nueva comunidad. Yo no había visto esa conexión textual entre la forma en que el evangelista en el Evangelio de los Hechos comienza el ministerio de Jesús y la forma en que aquí comienza el ministerio de la iglesia. Porque es el ministerio de la proclamación esencialmente lo que Pedro está planteando aquí. Y lo hace también aludiendo a una profecía. Para mí son bellezas del texto bíblico, ¿verdad? Así como Jesús de Nazaret principió su ministerio público declarando aquella agenda, así Pedro, a nombre de la nueva comunidad naciente, creyente en la muerte, en la resurrección de Jesucristo y recipiente de la dádiva del Espíritu Santo, también declara proféticamente lo que es el derrotero a seguir por parte de esta nueva comunidad. Y eso para que nosotros siempre tengamos en perspectiva, hermanos y hermanas, que desde el principio que nació esto que llamamos hoy la iglesia, que nos reunimos en un lugar, pero que somos mucho más que este lugar, lo que significa que estamos juntos, lo que significa aquello que nos vincula en la fe, aquello que nos une, aquello que nos traba, aquello que nos enlaza, para que siempre usted tenga claro que el cristiano en su plano individual y que el pueblo creyente en su plano colectivo siempre tiene como punto de partida la conciencia de que hay un proyecto que perseguir. No olvide eso. Se le puede olvidar que Jehová es mi luz y mi salvación no está en el Salmo 27 y usted dice que está en el Salmo 26, eso no importa, después lo busca y lo aclara, pero esto no se le puede olvidar. Esto no se le puede olvidar. Tanto Jesús de Nazaret, principiando su ministerio, como Pedro, declarando, valiéndose de la herencia espiritual, en este caso el profeta Joel, están estableciendo que esta comunidad es una comunidad que tiene un proyecto, que tiene un derrotero, que tiene un norte, que tiene una brújula que seguir. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Y Pedro dice algo que reafirma lo que acaba de ocurrir en las narices de ellos, que les veían a todos hablar en una lengua distinta a la que era natural de esa persona en particular. Y en los postreros días, dice Dios, y como este pastor que ha estado de frente a ustedes por estos 13 años y pico tiene preocupaciones de esas que a veces en el interior único de mi corazón me perturban y me duelen. De esas cosas que como uno ha decidido construir el carácter, como uno ha decidido construirlo, de esas cosas que ni en mi casa se enteran. Yo quiero decir algo sobre ese asunto cuando de momento me detuve ahí en eso de los postreros días. Esta de hoy no es para nada entretenida. Es una preocupación en cuanto a la formación
del contenido de la fe de la iglesia. ¿Qué significa eso de los postreros días? Y me hice la pregunta, ¿toda la gente en la congregación tiene claro lo que significa eso de los postreros días? ¿Y cómo se utiliza la expresión en el lenguaje religioso comúnmente de lo que son los postreros días? Permítanme una explicación no muy comercial para el púlpito de hoy, pero sí muy necesaria para los que querramos tener el foco claro de las cosas que la Escritura dice. En la Biblia constantemente se habla acerca del tiempo de Dios, el tiempo en el cual Dios hace las cosas. De que los pensamientos de Dios, y eso la Biblia lo metaforiza y lo ilustra y lo dibuja de muchas formas. ¿No se acuerdan? Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los caminos de Dios no son como los nuestros. Un día para Dios son, ¿cuántos? Así que la escritura bíblica tiene toda una serie de imágenes para intentar, imagino yo, intentar comunicarnos a nosotros que los cálculos de Dios, que los manejos aritméticos, numéricos y de asuntos que tiene Dios no son los nuestros. Que los criterios nuestros, por más correctos que usted y yo los creamos, no pueden pretender encerrar los criterios de Dios. Una norma que para mí es bien importante en muchos asuntos de la vida. Que los criterios míos, por correctos que yo piense que sean, no pueden encerrar los criterios de Dios. Los evangelios establecen, escúchenme hermanos, los evangelios establecen que desde los profetas hasta la llegada de Juan el Bautista, ahí está lo que se llama, bíblicamente hablando, el tiempo de la ley. El tiempo de la ley. Había que cumplir con unos preceptos que estaban escritos ahí en diferentes códigos del Antiguo Testamento, que el pobre pueblo había perdido ya la cuenta de cuántos eran, y que con el cumplimiento de esos preceptos de la ley, uno agradaba a Dios. Unas leyes de calendario, unas leyes dietéticas, unas leyes de vestimenta, unas leyes de pureza, unas leyes rituales, unos elementos de conducta, naturalmente. Y particularmente en el Evangelio de Mateo queda bien claro que la aparición histórica del Dios hecho carne en la persona de Jesucristo inaugura un tiempo nuevo, el tiempo de Jesús. Por eso es que es tan importante esa frasecita de esas que le pasamos por encima así en la Biblia, ¿verdad? Como si estuviéramos leyendo el Chopper. Oísteis, esto es importante, hermano, oísteis que fue dicho, mas ahora yo qué, mas ahora yo os digo. Y viene a replantear y viene a poner otra sintonía con respecto a esa ley. Y de ahí sale en la fe de la iglesia la afirmación de que es la fe en Jesucristo y el cumplimiento de los preceptos que Jesús
vino a instaurar que ahí es que está la salvación, que ahí es que está la verdadera religión. Eso es muy sucintamente, muy sucintamente. Eso tiene otro componente que no hay tiempo ahora. Y el ¿cómo se dice eso? El amarillo, ¿verdad? Así intenso de eso que dijo Jesús fue: el reino de Dios entre vosotros está. Por eso en esa misma clase bíblica que se daba allá atrás, que yo estaba por ahí por la cocina escuchándola y disfrutándola, ahí es importante cuando Jesús dice en el Evangelio, en este caso en el Evangelio de Lucas, y Jesús le dice, los mirios, dice, todo esto que ustedes ven escrito aquí, ¿qué le dice Jesús? Todo esto ha encontrado cumplimiento ¿en quién? Todo esto encuentra cumplimiento en mí. Luego de la muerte y de la resurrección de Jesús, está de lo que hemos estado hablando en estos domingos. Se le instruye a aquella comunidad naciente que permanezca en Jerusalén, porque van a recibir de una forma muy particular, en un taller de capacitación muy intenso, van a recibir una encomienda, para lo que decía al principio del sermón, para convertirse en una comunidad de testigos. Y con la muerte, la resurrección de Jesús y la dádiva del Espíritu Santo, se inaugura un tiempo nuevo, que es el tiempo entonces en que este Espíritu va a estar actuando en consonancia con ese Jesús y con el Padre que envió a Jesús. Paréntesis, la machaca imprudente mía de que usted esté pendiente a todo lo que ocurre en el culto y a todo lo que se dice. Miren cuán importante es lo que Iris Andújar leía al principio en el Evangelio de Juan. Allí dice unas cosas espectaculares que hay que tomar el tiempo para volver a mirarlas. Jesús dice del Espíritu, él no habla por cuenta propia. Eso no es un ente aparte que está por ahí, tú sabes. Dice, Él me va a glorificar a mí. Porque lo que Él va a hablar con ustedes es lo que Él ya ha escuchado. Por eso yo en la oración decía la cuestión de la compenetración. Fíjense cómo está hilado. Jesús en el Evangelio de Juan dice, Él me va a glorificar. ¿Y en qué consiste que me va a glorificar? El texto mismo lo contesta. No estábamos aquí. No. Él me va a glorificar, dice, Él va a tomar de lo mío y lo va a compartir con ustedes. Y dice Jesús, para no dejar al Padre fuera, y dice Jesús, y todo lo que Él tiene el Padre es mío también. Así que todo está en una línea, hermanos y hermanas. Eso es para que usted sepa y usted se acuerde que el Dios al que usted le sirve no opera a lo loco. Si usted está oyendo bien lo que estoy diciendo, usted va a agarrar para usted lo que estoy diciendo ahora y va a decir, espérate, qué chévere. Porque en cualquier momento, en cualquier coyuntura de la vida que yo esté, lo que el pastor está diciendo que tiene implicaciones para esto de mi vida es que este Dios en el que yo creo no trabaja con cabos sueltos a lo loco. Este Dios tiene un hilo conductor por el que actúa, y por eso es que mi vida está segura en las manos de Él. Fíjense dónde aterriza todo eso que parece como tan... Aterriza en eso. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese Dios va con una aguja ahí, mire, tejiendo con una aguja. Ese Dios va tejiendo con una... Y eso tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Y tiene que ver con nuestra vida cotidiana. A partir del momento en que irrumpe Jesús
y luego se acentúa más aún con la muerte y la resurrección de Jesús y la dádiva del Espíritu. La comunidad de creyentes empieza a hablar de los postreros días. Ojo, porque aquí es donde está el problema. Porque lo desilusionante y lo preocupante, y escúchenme bien, y particularmente si quieren coger el consejo, escúchenme bien, aquellos y aquellas que yo no sé, eso es costumbre suya y usted hace lo que usted quiera, pero aquellos y aquellas que tienen por costumbre escuchar a ciertos predicadores radiales, escuche bien ahora lo que yo voy a decir, no para que lo acepte, sino para que lo ponga en contraste, ¿verdad? Porque usted me tiene aquí un día, a esos los tiene los 7 días de la semana, taca, 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 taca. Mire, hermano, de la forma pastoral más kindergarten y más sencilla, los postreros días no tiene que ver con que la consumación de los tiempos, el fin, lo que usted quiera llamar el final de los tiempos o el fin último, o como usted lo quiera llamar, eso que decimos en la Santa Cena, hasta que Él venga, ¿verdad? Eso es una manera de hablar de eso, de la consumación de los tiempos, o del fin último, o de whatever, usted lo quiera dibujar. Eso no tiene que ver con un conteo aritmético, matemático, de si faltan 20 segundos o faltan 20 siglos. Los postreros días no tienen absolutamente, escúchelo como lo estoy diciendo, y usted puede estar absolutamente en desacuerdo, pero después no diga que no se lo dije. No tiene absolutamente nada que ver. Escúcheme que soy responsable de lo que digo. Nada que ver con un conteo aritmético y matemático de si quedan 20 segundos o quedan 20 siglos. Si queda un segundo para que termine la historia, como la gente lo quiere decir, o faltan 1000 siglos más. Cuando Jesús de Nazaret inaugura la predicación del reino, ahí ya la iglesia entra en eso que se llama los postreros días. Por eso es que no tiene nada que ver con si son 20 segundos o 20 siglos. Porque ya ellos estaban hablando de los postreros días. No es un asunto matemático, no tiene que ver con eso, hermanos y hermanas. Perdónenme si le estoy derrumbando uno de sus pilares de la fe, pero es mi deber. Con lo que tiene que ver el asunto, hermanos y hermanas, de los postreros días, es que a partir del momento en que Jesús anuncia que el proyecto de Dios que se viene a manifestar en Él es el reino de Dios, y la acción de la iglesia que se ejemplifica en este capítulo 2 con este discurso de Pedro, y lo que de ahí en adelante va a ocurrir en todo el libro, porque no es aquí nada más, es lo que esto va a desencadenar de ahí en adelante. Los postreros días se refiere al espacio del tiempo, el que sea, 20 segundos o 20 siglos, con el que la iglesia se compromete a que su proyecto de vida sea aliarse con Dios en el proyecto de construir el reino de Dios. Es el momento en el que la iglesia asume el compromiso en virtud del anuncio que hace Jesús de Nazaret
de que el reino de Dios inaugura un tiempo nuevo. Los postreros días. Si usted como quiera no quiere resistirse, quiere, ceder a la tentación del Cronos, también lo podemos contestar. Entre el momento en que Jesús anuncia la llegada del reino de Dios y el momento que sea que esa historia vaya a encontrar su culminación. Eso es los postreros días. Bíblicamente hablando, esos son los postreros días. En el término bíblico, como está utilizado aquí, esos son los postreros días, hermanos y hermanas. Por eso nosotros, aunque no lo decimos, no tenemos que hacer un espectáculo para decir eso. Nosotros estamos en los postreros días, en la terminología bíblica. Es para que aclaremos eso, hermanos y hermanas. Desde el momento en que Jesús de Nazaret instaura el reino, hasta lo que vaya a ser ese fin último, como sea que yo lo desconozco, y ahí yo me inscribo. ¿Sabe lo que me da? ¿Sabe lo que me da? Balance y salud. Balance y salud. Y por eso no me tengo que volver loco. No tengo que andar esquizofrénico buscando qué pasa por aquí, qué pasa por allá, para atarlo alocadamente a X o Y cosas. Hoy estoy en el capítulo 2, ¿verdad que sí? Miren qué fácil encontramos salud, balance, perspectiva e iluminación para lo que estoy diciendo. Mírenme. Hoy estoy predicando en el capítulo 2, ¿verdad? Miren lo que hay que hacer, Estoy aquí. Hay que hacer esto. Miren nada más lo que hay que hacer. Mire, Petrita, mire qué fácil. ¿Viste seminarista? Tú que te complicas mucho la vida allí con él. Mira lo que hay que hacer. Mírame. Eileen, estoy enfocando. No os toca a vosotros saber los tiempos No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, hermano, mire. ¿Viste qué fácil, profesor José? No se dejen gatusar, hermanos y hermanas. Déjeme decirle esto para que usted sepa por qué a mí eso me duele como yo nunca se lo voy a poder describir a ustedes. Cada vez que yo veo cómo se usan estos micrófonos para embajarle y envenenarle la vida a la gente como gusto y gana le da el que está usando el micrófono, sin ningún tipo de pudor. Como si esto de coger un púlpito y cogerla bien en la mano fuese para estar con una ametralladora tirando para donde salga y para donde sea. Déjeme decirle, hermanos y hermanas, esto es aparte, pero se lo voy a decir. Hay imperios económicos, religiosos que se han construido a base de esto que yo estoy diciendo, de venderle esto a la gente. ¿Cierto o falso que lo estábamos hablando los otros días? ¿No te acuerdas de esa conversación? ¿O se te olvidó? ¿A ti, Balbú? Oiga lo que estoy diciendo para que después no diga que no se lo dijeron. Hay gente dándose la Dolce Vita. ¿Ah? Life is beautiful. La vida es bella.
Porque han creado un mercado y un imperio comercial vendiéndole estas ideas a la gente. Es para que usted abra los ojos. ¿Por qué? Porque eso me preocupa. Fórmese, hermano, forme su fe, edúquese. Forme su fe y edúquese. Para que su vida de fe sea una vida saludable. Para que su vida de fe sea una vida de fe con buena oxigenación. Para que la vida de fe suya no sea una vida esquizofrénica, bipolar, de angustia, de paranoia. Usted no lo oye. Yo anoche me bajaba con mi esposa en un lugar, luego que llegamos de la actividad en Ponce, y yo, cuando me voy a bajar del carro, hay una señora, no sé si tú te diste cuenta, hay una señora que está allí frente a nosotros, y yo de momento la oigo hablando. Yo de momento la oigo explicándole a otra persona lo que significa bíblicamente la gran tribulación. Y yo tuve que escoger en ese momento, déjame ver qué es lo que dice la hermana. A costa de que a partir de ese momento me empezara una acidez, que la comida me cayera mal. Pero los averiguados teológicamente tenemos ese problema. Yo me iba a bajar del carro y cuando yo la oí, yo iba a cerrarla por otra vez. Yo dije, no, espérate, que Frances se está dando el retoque femenino antes de bajarse. Déjame yo bajarme, como que ya me bajé y cerré la puerta esperando a Frances, pero estaba... Por poco me pasa como a ti, Gerardo Luis. Pobre Jerica y él. Y cuando yo escuché a esta querida, estoy seguro que es una persona excelente, 1000 veces mejor que yo, estoy seguro que es. 1000 veces mejor, 1000 veces mejor. Salva 80 veces más rápido que yo. Fíjense lo que estoy diciendo. Salva y mejor que yo 1000 veces. Pero cuando yo la escuché a ella decir lo que estaba diciendo, yo lo único que le dije fue, Señor, por el beneficio de la persona que la está oyendo, corta la señal del celular ahora mismo. Estoy confesándome aquí, Erazo. Busque el aceite después y ora por mí. Señor, por misericordia de la persona que está en el otro lado de la línea, crea una estática o haz algo en esa línea. O si no, más vale que la otra persona que está al otro, eso se lo digo yo a Dios en ese momento, más vale, Señor, que la otra persona tenga un fuerte tranquilizante. Después de yo escuchar las cosas que esta mujer le estaba diciendo a alguien por teléfono. Cuando Pedro habla citando a Joel de los postreros días, no está cayendo en una trampa matemática ni de especulaciones arbitrarias. Pedro se está montando ahí en un concepto que la iglesia de hoy tiene que tener bien claro, porque nosotros estamos en los postreros días, independientemente que esos postreros días, lo voy a decir otra vez, lo voy a decir 4 veces, me falta una más después, independientemente que eso dure 1 segundo o 1000 años. Bíblicamente hablando, eso es lo que significan los postreros días. Es ese espacio indeterminado, escuche bien esta palabra, indeterminado para nosotros,
no determinable por usted ni por mí, porque dice en la otra página que el Padre lo puso en su sola potestad. Es el tiempo en el que la iglesia tiene que vivir enfocada y comprometida con la construcción del reino de Dios. Y miren una manifestación de ese reino aquí. Porque ese es el otro problema, que no hay tiempo hoy. Lo dejo para el domingo que viene, que es el asunto este de los dos reinos. Porque con eso también la ensarta de barbaridades que se dicen son inacabadas. Déjenme tentarlo con esto nada más para el domingo que viene. El asunto del reino no tiene nada que ver, de los dos reinos no tiene nada que ver tampoco, hermanos y hermanas. ¿Cómo digo eso? No tiene que ver nada, escúchenme, no tiene que ver nada con la naturaleza de las cosas. Estas cosas son espirituales, estas cosas son del reino de Dios. Estas cosas son materiales, estas cosas son del reino de este mundo. No tiene que ver con la naturaleza. Escúcheme, para que no se deje engatusar. Si usted se quiere dejar engatusar, fine, pero no diga que no se lo advirtieron. No tiene que ver con la naturaleza de las cosas, tiene que ver con la relación entre las cosas. ¿Me oyó? No diga que su pastor no se lo dijo. No tiene que ver con la naturaleza de las cosas, tiene que ver con la relación entre las cosas. Si no, vuelva a leer las bienaventuranzas para que empiece a entender lo que estoy diciendo. No tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Estas son espirituales, estas son del reino de Dios. Estas son materiales, estas son... No, señor. No, señor. Diga eso si usted quiere, pero no lo diga con la Biblia en la mano. Dígalo si usted quiere decirlo, pero no lo diga sustentándose con la Biblia en la mano. Tiene que ver con la relación entre las cosas. ¿Usted se acuerda que los mismos que estaban diciéndole a ellos que estaban borrachos? Mira el texto. Es mirar el texto con un poquito de más cuidado. Por Dios, hermanos, por Dios. Por amor a ustedes mismos y a la fe que ustedes tanto valoran. Miren el texto. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿varones qué? Varones hermanos. Esos mismos, o de entre, yo tampoco quiero ser tan idealista, no pienso que todos tal vez, pero usted no lo ve. Esos mismos que le dijeron, que dice el texto, que se compungieron de corazón, ¿no habría unos cuantos de esos que un ratito atrás eran los que estaban diciendo estos están borrachos? Porque dice que estaban allí en el mismo sitio. Estoy circunscribiéndome al texto. ¿Usted no cree? ¿Usted no cree? ¿Usted no cree que unos cuantos de los que habían estado un ratito atrás burlándose, diciendo que estaban borrachos, son los mismos que ahora estaban compungidos de corazón y sintiendo la contrición, ese golpe del Espíritu cuando viene la palabra verdadera y sazonada, que a usted y a mí nos ha pasado cuando esa palabra ha venido a golpear el corazón y la mente? ¿Cómo es que nuestra conciencia, alguien puede decir amén a eso? ¿Cómo es que nuestra conciencia se ha sacudido cuando esa palabra ha venido a golpear nuestra vida? A sacudir nuestra conciencia, a iluminar nuestro entendimiento, a sacar las escamas de nuestros ojos. ¿Usted no cree que es posible que algunos de los que estaban burlándose minutos antes diciendo estos están borrachos, ahora eran los que estaban compungidos de corazón? Y que esos mismos eran los que todavía unos segundos antes se burlaban. Se los dije hace 2 domingos.
a Dios. Pero no son qué. Estos que les oímos hablar nuestra propia lengua, estos no son qué. No son galileos. ¿Tú sabes? ¿Ah? Estos pobres y despreciados por nosotros no son galileos. Esos mismos que se están burlando de que eran galileos y de que estaban borrachos, ciegos ellos al milagro que estaba ocurriendo frente a ellos, ahora son los que están compungidos de corazón, porque cuando la palabra, mire hermano, olvídese de los peces de colores, cuando la palabra llega, la palabra llega. ¿Cierto o falso? Cuando la palabra llega, la palabra llega. Y miren lo que le dicen ahora, los que le decían varones, los que le decían galileos de burla, ¿cómo le dicen ahora? ¿Varones qué? Ustedes no ven la belleza de eso ahí, hermano. Varones hermanos. Eso es el reino de Dios. Por eso es que no tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Tiene que ver con la relación entre las cosas. No se quede enjabonado. Lo siento, hermano. No se deje engañar. No tiene que ver con eso. No, que esos temas son espirituales y estos temas son materiales, estos son de aquí, estos son no, Señor. Eso no. Usted diga eso si quiere, pero no lo diga con este texto en la mano. El asunto del reino tiene que ver con la relación entre las cosas. En cualquier ámbito de la vida, escúcheme, en cualquier ámbito de la vida, donde haya odio, donde haya engaño, donde haya mentira, donde haya corrupción, donde haya opresión, donde haya enriquecimiento ilícito, donde hayan cualquiera de esas manifestaciones que Iris leí ahorita, ahí está el reino de este mundo. No importa cuán espiritual parezca el asunto, es el reino de este mundo, donde hay amor, donde hay justicia, donde hay la búsqueda de equidad, donde hay gente luchando para construir la paz, donde hay gente buscando relaciones fraternas, relaciones de respeto, relaciones de cercanía, relaciones de paz. Allí, no importa en qué espacio de la vida sea, allí está el reino de Dios. No tiene que ver con la naturaleza, lo voy a decir otra vez y perdónenme que estén alto, no tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Ese es el discurso que se nos ha vendido, disparatada e irresponsablemente. Como si a Dios le importaran unas cosas sí y otras cosas no. Mentira. De Jehová es la tierra y su qué. Todo le pertenece a Dios. Y yo creo que todo le pertenece a Dios. No tiene que ver con la naturaleza de las cosas, tiene que ver con la relación entre las cosas. Los mismos que antes se burlaban ahora le decían varones hermanos. Y dice más el texto. Y dice que comenzaron a qué. Comenzaron que ese texto. Y comenzaron a qué. Comenzaron a perseverar. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Y lo dice más adelante, que entonces ahora se dejaban instruir por los apóstoles. Mire qué cosa. ¿Lo vieron? Que de los que antes se burlaban, esos mismos se convirtieron en sus maestros. Ese es el reino de Dios. Y en ese reino, hermanos, en ese reino yo creo. Esa es la acción del Espíritu Santo. Esa es la acción concreta del Espíritu Santo. Y en esa acción, el primero en apuntarme para creer en esa acción soy yo.
Apúntese usted también conmigo, para que nosotros podamos ser reflejos de este tipo de operación y de consecuencias en la vida de lo que el Espíritu Santo hace. No para que estemos hablando bambalinas y boberas inconsecuentes, sino para que entendamos que ese Espíritu Santo ayuda a moldear y ayuda a trabajar concretamente con un estilo de vida nuevo que responda al estilo del reino de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, hermanos y hermanas.